Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez aquí a Primero Dios y pues bien contentos de estar nuevamente aquí grabando otra vez con mi amigo Juan. ¿Qué onda, Nuevamente. Juan? Nuevamente. Teníamos un tema pendiente, habíamos empezado hace creo que 2 podcasts, habíamos hablado de las bienaventuranzas del Sermón del Monte, ¿no? Sí, parte de él. Y el día de hoy pues queremos retomarlo, retomar donde nos quedamos o más bien volver, ¿no? Comenzar estas palabras que dijo Jesús, que realmente son de mucha esperanza, son de mucho aliento. Creo que es el sermón más importante que Jesús comparte con la gente y lleno de esperanza y rompiendo muchos paradigmas y formas de pensar, no solamente de la época, sino de hoy, ¿no? Que es aplicable para el día de hoy. Y pues antes que nada, ¿cómo has estado? Ven, ¿cómo te ha ido? Que ya tenemos rato sin sentarnos así a grabar. Yo me voy midiendo yo no uso años de edad, yo uso greña de largo. Greña. ¿Cuántos centímetros sin vernos? ¿Cuántos centímetros de pelo sin ver? O de barba sin barba. No, yo la barba, pues es lo que me sale. No hay mucho que hacer. ¿Cómo has estado? Bien, machín, bien. Estamos aquí. Hoy ya es tarde, estamos grabando tarde y decidimos traernos un pan. 10. Sí, un panecito y un café. No sé a qué hora estés viendo esto. ¿Te gusta? Pero provechito si estás comiendo, ¿no? Todos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y bueno, pues no sé, ¿quieres empezar de alguna manera? Empiezo leyendo. Ok. Adelante. Ok. Vamos a hablar el día de hoy del Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Las dejo comer en la boca. Estamos en casa. La audiencia. La idea de hacerlo así es que tú te sientas en confianza, que te relajes, que escuches, que disfrutes. Ponle pausa al video, ve por lo tuyo, para que te nos unas. Para que sigas así. De hecho, ahorita mismo se está estrenando el video anterior, que también así vayan es. A verlo, ¿verdad? Vean el capítulo anterior a estuvo interesante. Estuvo Rubí anda por acá. Hola, Rubí. No quiere hablar. Lisa, sí. Sí. Digamos que Lisa, sí. Sí. Ríete, Rubí, para que se escuche aquí en los micrófonos. Bueno. Sí. Estuvo con la pastora Alma Cabrera y la verdad es que se tocaron unos temas muy interesantes. No solamente hablaron del reto de ser pastora, porque también para la esposa del pastor es un reto. Lleno de sacrificios, lleno de porque ellas, las mujeres también llegan con ondas y ahí bueno, le platicó a Rubí, yo estaba aquí, platicó de cómo el Señor transformó su vida y la usó para transformar la vida de otras mujeres. Y la verdad es un podcast, un capítulo bastante interesante. Los invito a que lo vean. Es más, ponle pausa a regresate al otro, mira el otro y luego miras porque la verdad te va a bendecir. Ahí en la descripción puedes dejar sí. link. Si nos acordamos, ¿no? Si no. Sí, si se me olvida editar, si no, búsquenlo. No, ahí nomás le dan, se meten al canal y se regresan. Bueno, vamos a leer, el día de hoy vamos a hablar de esto. Estamos en Mateo 5, capítulo 1. Lo voy a leer completo, ¿no? O lo voy leyendo por partes, ¿cómo ves? Por partes, ¿no? Sí, por bienaventuranza. Sí, vámonos por partes para que podamos ir, y no perdernos. Capítulo 5, versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Qué reflexionamos? Híjole. Yo leí y tú aportas. Sí. Antes de esto, me gusta cómo Jesús entra en escena. Según Mateo ya había hecho su aparición pública, ¿no? Ajá. Y no según Mateo, o sea, es la verdad, ¿no? Ya había hecho su aparición pública, pero Jesús llega a dar el sermón del monte y me gusta cómo Mateo registra ahí, no sé, en el inicio, antes de la primera bienaventuranza. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos
y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Sí, y me gusta cómo Mateo registra ahí y abriendo su boca. Rara vez me toca leer en los evangelios que especifica Jesús abrió su boca. Okay. Y me gusta mucho a mí pensar que cuando se dice Jesús abrió su boca, lo primero que hizo fue bendecirme. Sí. Porque dice bienaventurados. Y nosotros no usamos mucho esa palabra comúnmente, no decimos, qué bienaventurado eres. No. Pero se puede como traducir como bendecido, ¿no? Sí. Bendecidos son aquellos que esto, bendecidos son aquellos que el otro. Entonces Jesús llega como en un contexto en el que la Roma, pues de este tiempo, los está oprimiendo a los judíos. Hay muchos abusos, maltratos, pobreza. Y por cada una de esas cosas malas que el pueblo de Dios está sufriendo, nunca la ha tenido fácil el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Jesús está soltando una bendición sobre los que han llorado, sobre los que han sido mansos. Va mencionando diferentes y situaciones bien. Que nos engloban a todos. Uh-huh. Yo creo que todos hemos pasado por una situación así. Fíjate, yo tengo aquí la versión traducción al lenguaje actual. Dice, cuando Jesús vio a tanta gente, subió a una montaña y se sentó. Los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Lo dice, Dios bendice a los que confían totalmente en él. Y también bienaventurado, había escuchado que es feliz. Ok. Doblemente feliz. Mira. La palabra bienaventurado. Pero aquí lo que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay aquí una parte que yo creo que es algo que hoy en día muchas personas se sienten de esta manera, y creo que tiene que ver con la depresión, con los que se sienten oprimidos, con los que se sienten angustiados, con los que se sienten cansados y desgastados, pero aquellas personas que a pesar de sentirse así, siguen teniendo esperanza, confianza y fe, claro, en que Dios los va a salvar, en que hay una salvación, hay una esperanza. Y creo que Dios lo que dice así es, los estoy observando. O sea, no me he olvidado de ustedes. Los sigo viendo. Los sigo viendo a ustedes. Y fíjate qué tan hermoso es como el Señor, cuando los bendice a ellos, dice algo les da como que lo más padre, decir, de ustedes es el reino de los cielos. Oh, ok. Sí, o sea, tú que estás cansado, que estás triste, que te sientes oprimido, que esta situación te tiene, porque pobres de espíritu, o sea, tratar de dimensionar esa oración es aquella persona que a lo mejor está en el punto de perder la esperanza, pero no la ha perdido todavía. En el quiebre, y decir, tuyo es el reino de los cielos. ¿No? Sí, totalmente. O sea, es una afirmación muy, ¿cómo lo puedo decir? Como muy grande. O sea, estás dando mucho y apenas vas empezando tu discurso en el Sermón del Monte. Exacto. Y ya le estás diciendo a ciertas personas que de ellos es el reino. Y fíjate, yo hablaba con una persona, de hecho, hoy, que estaba en esas condiciones. Okay. Una persona que... ¿Cómo se llama? Es cierto. No, si estás viendo... Estamos hablando a ti. No, es cierto. Esa persona tiene problemas con la autoestima, man. Okay. Tiene problemas con la autoestima. Todo el tiempo se siente juzgada. Ya sé quién dices. No, juzgada como persona. No sé quién dice. No, estoy jugando. Esta persona se siente juzgada, se siente ansiedad de hacer cosas por miedo a equivocarse. Y ese tipo de personas que piensan que no tienen nada que ofrecer, que están rotas, que dicen, Señor, ¿cómo te puedo servir yo? O sea, no qué puedo hacer, sino cómo alguien como yo puede estar... ¿Cómo yo puedo aportar algo? Viéndose en el espejo que ellos se ven. Exacto. Dicen, ¿cómo yo puedo? ¿Sabes? No sé si a ti te ha pasado, pero yo te puedo decir que yo me he sentido así. Sí. En algún momento más joven, yo también me llegué a sentir así. Y sabes, muchas veces siempre creo yo que las personas que pueden hacer cosas grandes, siempre el enemigo se va a concentrar en romper la autoestima. Claro. En romper esa identidad que el Señor te ofrece. El Señor te dice, ¿sabes qué? Tú eres mi creación, tú eres mi hijo amado, tengo un propósito para ti.
yo te amo, o sea, cosas, dice la Biblia que Jesús dijo, cosas aún más grandes harán de las que yo hice. Entonces, si una persona se apropia de todas estas palabras que vienen en la Biblia, que Jesús dijo, y en base a eso forma su identidad, no hay nada que lo pueda detener. Pero cuando una persona se ha apropiado o ha permitido que estas cosas entren en su mente y lleguen a su corazón, esas son las personas que de alguna manera son pobres de espíritu. Y dice el Nueva Traducción Viviente, ese versículo dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Esa es una muy buena versión para especificar lo que Entonces, está pasando. es aquellas personas que se sienten así como que mal, o sea, a lo mejor insuficientes, pero saben de alguna manera que necesitan del Señor. Claro. Que ven su vacío, pues. Y que entienden y saben que solamente el Señor se los puede llenar. Entonces, el Señor le dice: de ellos es el reino de los cielos. Claro. El reino de los cielos. Mira, a mí me deja muy interesado. De hecho, cuando estuve repasando un poquito sobre esto, me enfoqué principalmente en esa. Ok. Y me metí a investigar cuando el Señor decía pobres, y en el griego esa palabra de pobres era más que un pobre. Que un campesino es pobre, pero por lo menos tiene su tierra. Ok, era un nivel más es bajo. Un nivel, de hecho, literalmente lo puedes usar para alguien que está agachado en el suelo. Ok. Que está, no derrotado, tiene nada, derrotado. Sí, en el suelo. Literalmente que no tiene nada por ofrecer. Okay. Y entiendo que el Señor le esté dando el reino de los cielos a esas personas, porque esas personas están vacías, y al estar vacías pueden ser llenados. Alguien que dice: lo tengo todo, no me duele nada, mi autoestima está por los cielos, no me falta nada, lo sé todo, soy incorregible, prefiero ser líder y no ser siervo, prefiero corregir y no que me corrijan. Ajá. Orgullo, soberbia, esos no les da el reino de los cielos, dice que los resiste. Sí. ¿Verdad? Sí. Y aquí te está dando el reino de los cielos, o sea, no solo el reino, Él es el reino. O sea, cuando dice el reino de los cielos se ha acercado, es Él. Sí, o sea, yo me imagino cuando Jesús comió con las prostitutas, con los pobres, con los pecadores. Es el reino de los cielos abrazándolos y comiendo con ellos. Y sabes algo que ahorita a mí me llama mucho la atención. No sé qué pienses tú, pero yo entiendo esto. Muchas veces la gente dice: es que el amor de Dios es incondicional. Okay. Pero desde mi punto de vista y de lo que yo he leído, sí es condicional. Okay. Te voy a decir por qué. Porque puedes ser un pobre de espíritu, pero no entender que tienes una necesidad de Dios. Ok, ya entendí. Entonces, la Biblia dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. O sea, yo necesito entender, para yo poder tener esa esperanza de que el Señor me está hablando a mí, debo de entender que tengo necesidad de Él. ¿Sí me explico? Sí, entiendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, muchas veces no solamente se trata de ser una persona que a lo mejor te sientes vacía así, sino entender y comprender que la única persona que te puede salvar es Él, es el Señor Jesús. Claro. Es el único que puede satisfacer tus necesidades y que te puede ayudar a salir adelante. Solamente Él. Y si tú entiendes eso, tú ya ganaste algo, sí. Algo que a lo mejor hay personas, como dices tú, que creen que su vida ya está hecha, que creen que su vida ya no, ellos no necesitan nada más. Pero Dios no les habla a ellos. Jesús no les está hablando a ellos, sino le está hablando a aquellos que entienden que tienen una necesidad de Él. Claro. Esos que no son como autosuficientes. Exacto. Y fíjate que tenemos muchos de esos en la familia, en el reino. Ajá. Yo me doy cuenta que muchas veces entre hermanos compiten por quién sabe más, por quién puede más, por quién se equivoca menos. Y ahorita platicábamos fuera de esto, ¿no? Sí. El reino de Dios es el reino al revés. Ajá. El que sinceramente dice: Dios, no sé nada y aquí tengo un hoyo, mira.
tengo nada. Ese es el que Dios puede llenar. Sí. Porque Dios, otra vez dice en Santiago, dice que resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Entonces eso está bien chido. Yo tengo una escritura ahí en Apocalipsis 3:17. Y ya ves que Jesús le dice a Juan que escriba ciertas cartas, ¿no? A las iglesias. Ajá. Y había una iglesia por ahí, no recuerdo el nombre ahorita, creo que es la Odisea. Pero el chiste es que esa iglesia dice... Sí, la Odisea. Sí, la Odisea, ¿verdad? Aquí lo tengo, si quieres lo leo. Adelante. 17 nada más. Sí. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es Jesús diciéndote al que se cree alto, al que se cree soberbio, al que se cree incorregible. Ojo, estés en la posición que estés. No manches, o sea, el Señor te dice, eres desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, ciego porque no ves, pobre porque en realidad no tienes nada, desnudo es vergüenza. O sea, no sabes nada en realidad, crees que sabes, pero en realidad das vergüenza, estás ciego, no ves, no tienes nada que ofrecer. Me acordé ahorita de algo. Hay una parte en la Biblia donde Jesús les dice, cuando lleguen a una boda, creo que es una boda, no se sienten enfrente. Sí. Para que no pases las vergüenzas de que te digan, ¿sabes qué? Ese lugar está ocupado. Para atrás. Mejor siéntate atrás. Y es mejor que alguien llegue atrás y te diga, no, tú no vas aquí, tú vas hasta enfrente. Y eso es bien hermoso, man, porque si lo aplicas a esto que estamos leyendo, es como decir, oye, tú que te sientes así triste, que te sientes cansado, que a lo mejor sientes que la vida, no sé, pero que entiendes que Dios Él es la salvación y que todo va a estar bien porque le crees a Él, aunque tu realidad, aunque tu ambiente ahorita donde estás sientes como que las cosas humanamente o socialmente, a como el mundo dice, no están funcionando como la sociedad dice que debe de funcionar. Tú estás confiando en que Dios es quien suple y quien va a estar ahí. Qué hermoso es, imagínate llegar al punto donde el Señor te dice, ¿sabes? A ver, el que está hasta allá atrás, el que piensa que abran paso. David, dejen que pase. Y que diga, ¿sabes qué? Juan, pásale, tuyo es el reino de los cielos. Porque nuestro lugar es acá. Sí, tu lugar no es allá, tu lugar es aquí. Eso sí. Es a la torre. Y pues ahí está el ejemplo de David, ¿no? Que lo tenían allá cuidando las ovejas, en último lugar. Exactamente. Y para la familia de David él no tenía nada que ofrecer. Él era un pastorcito y dice que Dios... Era el descartado, ¿no? El descartado. Ok. ¿Algo más? Fíjate, y hasta lo vemos en lo secular, en mi experiencia yo como maestro, qué difícil es querer enseñarle a alguien que ya cree que sabe. Sí. Que ya está lleno. ¿Cómo no? Difícil. Yo prefiero enseñarle a alguien que no sabe nada y que va a batallar. Materias seculares, matemáticas, ciencias. Sí. Que a alguien que cree que ya sabe todo. Porque no puedes llenar un vaso que ya está lleno. Así nomás. Siempre es importante vaciarse. Claro. ¿No? Entender eso. Versículo 4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Híjole, yo creo que esto nos abarca a todos, ¿no? Sí. Yo creo que nos abarca a todos. Yo creo que todos hemos tenido alguna experiencia donde de repente, pues es que somos almáticos, claro. Somos seres emocionales, las emociones cumplen una función muy importante. Qué hermoso es poder expresar alegría, qué hermoso es expresar pues la felicidad o cuando algo nos molesta. Habíamos hablado de la ira y del enojo y del límite y todo eso, ¿no? Y que era normal también molestarse. Pero también es normal y también es parte de lo que somos llorar. Sí. Pero la Biblia dice que aquellos que lloran van a recibir consuelo. Y hay una persona muy importante que cumple esa función. Que Jesús dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y no solamente esa es la función de como decía la película, para que reciban poder, sino también para consolarnos. Sí. O sea, qué tan importante o qué tan preparado y planeado está todo
que el Señor dice, necesita ir al Espíritu Santo porque van a llorar. Claro. Van a necesitar de recibir consolación. Y es la parte donde entra el Espíritu Santo. ¿Lo puedes repetir ese versículo? Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Ok, ahí yo tengo algo que aportar, porque también, ¿por qué lloramos? Porque si te das cuenta también en el Antiguo Testamento, muchas veces el pueblo lloró por berrinche, haciendo un berrinche necio de algo que quería tener, pero no debía tenerlo. Ejemplo, el pueblo de Israel pidiendo carne, pidiendo carne y en su gula y en su deseo de querer algo diferente y de querer volver atrás. ¿Por qué nos trajiste aquí? Bla, 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 bla. Y llorando y, o sea, yo veo eso como una forma de falta de respeto al Señor. Sí. Ya llorarle y rogarle por algo. Es un berrinche. Sí, es un berrinche. Esos no van a ser consolados. No. Porque no es un lloro de dolor, pues. Esa palabra, otra vez me fui a la traducción. Y esa palabra que usaron para llorar es semejante cuando se llora por la muerte de alguien. Pero en este caso, los que lloran porque ya se les murió la esperanza. Ok, sí. Abarca muchas cosas, ¿no? Claro. Esos sí son consolados. Sí. No los berrinchudos. Y a veces yo creo que Dios nos permite las cosas que pedimos con berrinche para que aprendamos la lección. Ya ves, el pueblo hacía su berrinche porque queremos un rey, queremos a Saúl. Fue cuando le dieron a Saúl. Ahí les va, pues. Es que creo que siempre lo voy a decir, siempre lo voy a mencionar. Tengo un calor. Espíritu. Sí, ando con todo. Pero siempre a través de la palabra siempre vemos esa característica del Señor, esa fase que está en Él y Jesús lo dijo cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar. Lo primero que dijo, Padre nuestro, es una cualidad de Dios que está implícita en Él. Y como Padre, ¿cuántas veces nuestro papá terrenal nos permitió, que nos dijo, no hagas esto, o no está bien, o te aconsejó y te dijeron, Juan, así no es? Y nosotros por berrinche y porque no, es que yo sí sé, es que yo puedo, dijeron, ok, adelante. Y topamos con pared y nos damos cuenta que nuestro padre tenía razón. Entonces, creo que en esa misma en esa misma faceta, esa misma característica de Dios como Padre, ha permitido ciertas cosas, ¿no? Que para que podamos nosotros aprender, y no solamente aprender, sino valorar. Uh-huh. Valorar lo que mencionaste ahorita. Toda esa generación que lloró, toda esa generación que hizo berrinche, se quejó, no entró a la tierra. ¿Cierto? Esa generación no entró. Entraron los descendientes, pero esa generación no entró, porque ellos no supieron valorar, ellos no creo que de alguna manera no dimensionaban todas las cosas que estaban viendo. O sea, imagínate ver el mar abrirse, claro, pasar en seco, ver la columna de fuego, o sea, y aún así ellos se aferraban a decir, queremos carne, queremos esto, y ellos no recibieron esa bendición. Pero en ese sentido, como dices tú, esa parte de cómo el Espíritu Santo vamos a ser consolados, o sea, es como que Dios cubriendo todas las necesidades. Todas las áreas. Ajá. Exacto. ¿Te sigo? Sí. Dice, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Fíjate que yo ahí, y va a sonar acá como que no, pero para mí manso es una palabra que todavía no termino de entender bien su complejidad. Ok. O sea, porque si dices, ¿qué es manso? Yo rápido pienso, un animalito, es muy mansito, no hace nada. Pero no, o sea, para que este tipo de gente esté heredando la tierra, manso es algo importante. ¿Verdad? Okay. Y
Mucha gente también relaciona mansedumbre con debilidad. Es que es manso, se deja que le hagan lo que quiera. No se defiende, no responde. Pero no, va más allá de eso. Ok, fíjate, dice aquí, ser manso, o lo que acabas de comentar, ser manso no significa ser débil. Ok, sino que significa comportarse con bondad y gentileza, y esto me gustó, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. La mansedumbre fue uno de los atributos más abundantes en la vida del Salvador. Pues él dice, no aprendan de mí que soy manso y humilde. Y leyendo la vida de Jesús y leyendo los evangelios, siempre Jesús mostró autocontrol. Claro. Ante todas las circunstancias, ante todas las situaciones. Exacto. O sea, como él diciendo, yo no me preocupo. Yo sé qué va a pasar, yo sé a dónde voy, yo sé qué está sucediendo. Incluso él sabía lo que iba a provocar. Claro. Con sus sermones, con las cosas que él decía. Yo siento que a Jesús le gustaba provocar, le gustaba como que, o sea, darse a notar, pero él nunca perdió el control. Pero, ¿qué hace que un manso pueda ganarse la tierra? O sea, ¿qué característica tiene el manso o cómo reacciona el manso que le digan la tierra es tuya? Tendrá que ver con la identidad que tienes de decir, confío en él. O sea, me puedo yo estoy sereno. Estar sereno, estar quieto. Porque ahorita hablábamos de los pobres de espíritu, hablábamos de los que lloran, pero no descartamos que estas personas, no dice que son personas que han perdido la fe o son personas que no confían en él, sino ellos confían y todo. Pero creo que, no sé, mi manera de verlo es como que son personas que de alguna manera entienden que el Señor está haciendo la obra, y ser manso es como, hey, estoy tranquilo, estoy íntegro, estoy... Lo opuesto a manso, ¿qué es? Un antónimo ahí de mansedumbre. Yo creo que si te remontas al contexto de lo que está sucediendo ahí, ¿a cuántos no les faltaron las ganas de ver un romano pateando a un judío y rápido irsele encima, ¿no? O defenderse, o vengarse, o reaccionar mal. ¿Verdad? Porque apliquémoslo a gente que está yendo al monte a escuchar, y gente que ha llorado, gente quebrada de espíritu, gente que ha mantenido la mansedumbre o que necesita ser manso. Dice, de ellos es la tierra, no de los romanos, de ellos. Antónimos: inquieto, airado, irascible. Sí. Pues es alguien que no se controla, alguien que pierde los estribos. Sí. Alguien que se deja llevar por sus emociones. O sea, ¿cuántas veces te ha pasado? Sí, claro. ¿A quién no? A unos más que a otros, ¿no? Sí, claro. Pero sí. Pero que pierden ese autocontrol, sí, bajo una situación. Y pues es lo contrario a lo que está diciendo aquí la palabra, ¿no? Yo pienso que el manso hereda la tierra porque sabe elegir las batallas que pelear. Muy bien. Sabe qué hacer y qué no hacer, cómo reaccionar y cómo no reaccionar. Para ese autocontrol, ¿no? Ajá. Okay. ¿Verdad? Porque, o sea, tienes la tierra delante de ti, pero una mala reacción te puede hacer perderla. Y ahí está Moisés, que nos va a dejar mentir. ¿Tienes alguna historia donde has perdido el control? La neta. Pero acá, violento. No sé, que tú perdiste el control. Sí. Hay violencia, ha habido violencia. Juan se enoja. No, sí, muchas veces. Pero muchas veces. Sí, la mayoría de las veces en la semana. No es cierto. De hecho, me acabo de pelear con alguien ahorita. Allá afuera hay alguien. Que he perdido la mansedumbre. Fíjate que mucho tiempo yo me sentía como, no, pues soy tranquilo, no me gusta el conflicto. Ajá. Espérate que te cases. No es cierto, estoy jugando. Pero yo creo que alguien manso no evita el conflicto, sino que sabe manejarlo.
A ver, pero estamos hablando de cuando has perdido el control, Juan, no te desvíes. Bueno, a ver. Volvamos. Para que la gente te conozca, Sí, pues. es que hay situaciones, por ejemplo, cuando de pronto me salen con un plan que no estaba programado. A mí me gusta mucho que me digan las cosas por adelantado y programarme. Okay. ¿Sabes qué? Te vamos a ocupar acá por esto, o sabes qué, ocupo que hagas esto. Pero ¿cómo? Dime con tiempo. Y ahí uno pierde los estribos y empieza, no, pero ¿cómo? Pues planete mejor y bla, bla, bla. Entonces, ahí puedes decir, a ver, valorar. Y decir, a ver, voy a perder la tierra, o voy a quedar con la tierra, ¿sabes cómo? Pero yo creo que todos los momentos donde te enojas, pues vas a dejar de ser manso si no te controlas. Sí. Que está permitido enojarse. Claro. Lo que no está permitido es que las cosas se salgan de control, que ese sentimiento de emoción te domine. Porque nosotros somos llamados a autocontrolarnos, o sea, la palabra dice tener dominio propio. Sí. Y creo que a eso se refiere con mansedumbre, ¿no? Tener ese autocontrol, ese dominio propio. Entonces, es normal, o sea, es normal en cierto sentido decir, pues todos nos enojamos. De hecho, el versículo que viene adelante creo que tiene que ver con eso. Todos nos molestamos, a todos algo no nos parece, pero la misma palabra nos impulsa, nos empuja a decir, hey, tranquilos, contrólense, o sea, ser imitadores de Cristo. Y no siempre, fíjate, no siempre es algo como un encuentro de choque de verbal o donde se suban los humos y hay una discusión. Hay veces que en una discusión normal puedes perder la mansedumbre. Claro. Por ejemplo, cuando entran en juego los egos, que ahí ya te dejas de cosas. Del primer, o sea que ya no eres pobre espíritu, que dices yo puedo y por mis pistolas. Ok, ya. ¿Verdad? Sí. Entonces, en todo ese tipo de situaciones a lo largo del día, puedes mantenerte manso y humilde como Jesús, o perderlo totalmente. Sí. Pero sigue habiendo en mí esa cosquillita de ¿cómo se ve alguien manso? Como Jesús. No quiero, bueno, sí, obviamente. sí. No quiero confundirlo con humilde, no quiero confundirlo con pacífico. Yo creo que no. Creo que esa parte. Yo creo que tiene que ver con el autocontrol. Yo creo que esa es la parte de ser una persona que sus emociones sabe de alguna manera administrarlas y sabe, como tú mismo lo acabas de decir, yo creo que tú mismo acabas de dar la respuesta, que sabe escoger sus batallas. Claro. Que sabe en qué momento hay que luchar y esto y lo otro, pero no dice que no se enojen, dice que tengamos autocontrol. Porque Jesús se enojó. Y eso no significa, y él mismo dijo, yo soy manso y humilde, pero también Jesús se enojó. Claro. Entonces que de alguna manera él escoge sus batallas y justifica sus batallas también. Dentro de todo ese autocontrol también está permitido, pero que eso no nos domine, no nos controle. Sí. Porque yo me he enojado y he perdido el control. Y yo sé que ahí yo fallé. Y es uno de los frutos del espíritu, ¿no? Mansedumbre. Exacto. ¿No? Ok. Dice, y fíjate, por eso te decía que tenía que ver con el que sigue. Bendecido. Dice. El manso. Dice, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ajá. Porque ellos serán saciados. Yo creo que el que tiene sed de justicia, impotencia. Sí. Lo interesante de todo esto de las bienaventuranzas es que Jesús está dando un mensaje de esperanza en todos los sentidos, en todas las emociones y todo lo que podemos sentir como seres humanos, porque creo que todos hemos pasado en alguna etapa de nuestra vida, de todas las cosas que estamos mencionando, hemos pasado por una situación así, donde nos sentimos tristes, donde nos sentimos deprimidos, angustiados, donde lloramos, donde perdemos la mansedumbre. Exacto, o donde queremos que de alguna manera se nos haga la justicia, donde las cosas, donde el enemigo pague, ¿no? O sea, David en los Salmos decía, él quería también venganza, ¿no?
Entonces, porque el injusto prevalece. Exactamente, entonces es Jesús abarcando todas estas emociones y sentimientos y este sentir del pueblo y diciendo, ¿sabes qué? Hay un reino que viene y que está preparado para ustedes. Y creo que Jesús también nos enseña a que eso no es totalmente malo, o sea, esa situación, sino que nos está diciendo cómo canalizarla para llevarnos a. Exacto. Canaliza tu pobreza de espíritu para que sea tuyo el reino. Canaliza tu llanto de dolor para que seas consolado. Bueno, o no lo canalices, déjame canalizarlo a mí. Sí, entrégamelo. Moisés, por ejemplo, volvemos a Moisés, ¿no? Ya lo tenemos bien quemado a Moisés. Pero este hombre, en su injusticia de ver que estaban golpeando a su hermano hebreo, va y mata al egipcio. Hambre y sed de justicia, pero mal enfocada. Claro. Pero fíjate cómo Dios tomó eso después, esa hambre y sed de justicia, para liberar a todo el pueblo. Sí. Entonces él reenfoca. Para ser el libertador. Claro. Entonces Moisés fue saciado. Porque al final, sí, recibió justicia por su pueblo, pero no de la forma que él ejercía antes. Yo creo que en todo el Señor siempre trae una enseñanza, ¿no? Sí. Como que uno cree que está haciendo lo correcto. ¿Cuántos hebreos al ver esa acción dijeron, alguien nos defendió? Claro. Pero no era la forma. Imagínate que todo el pueblo se hubiera levantado en una rebelión porque Moisés, o sea, imagínate, claro. ¿No? No es la forma, exacto. Pero no es la forma, y el Señor siempre enseña la forma correcta de hacer las cosas. No, fíjate, vamos a ponernos tú y yo en el papel. Dos judíos sentados en el monte oyendo a Jesús, y dices, a la torre, el Mesías que a lo mejor viene a darle cuello a Roma, y te está diciendo que bienaventurados los mansos. Sí. O sea, porque ellos buscaban de alguna manera, ellos pensaban en una ¿cómo era? Ellos esperaban un líder militar. Eso. O sea, vengo a destruir a los romanos. Sí, vengo a que se levanten, a hacer una rebelión. Y había gente hambrienta de justicia. Sí. Pero Jesús dice, no es de esta manera. Esa no es mi justicia. Su justicia de ustedes es como trapos de inmundicia, dice la Biblia. Ok. Es un reenfoque total de todo lo que creíamos correcto. De todo lo que pensamos, el Señor siempre trae una manera diferente de hacer las cosas, como lo acabas de decir, ¿no? El mundo del revés. Yo creo que así se va a llamar el capítulo. El mundo al revés. El mundo del revés. Como Chabelo, ¿no? ¿Te acuerdas de la canción? Dígate, cómo no. Dale, catafixia. Ok. Un burro con panza. Sí. Dice versículo 7: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Con la vara que midas serás medido. Exactamente. Espérate, eso es bíblico. Nomás lo dije y no sé si es bíblico. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, Rubí, ¿puedes buscar eso? Lo que acaba de decir Juan. Con la vara que midas serás medido. Sí, porque aquí producción. Si no, para retirar lo dicho. Aquí producción está al pendiente de las necesidades del podcast. ¿Qué estabas haciendo, Rubí? Estaba en Facebook. Ok, mientras Rubí busca eso y nos dice el versículo donde aparece. Mateo 7, del 1 al 14. Ok, sí, está bien. Sí. ¿Cuál era? Mateo 7. ¿Mateo 7 qué? Del 1 al 14. ¿Todo eso leíste ahorita? No, está bien. Bueno, ahí está la referencia. No, sí está bien. Sí. Sí. No, sí. Sí, para todos los que sí los buscamos aquí en la Biblia, no van a pensar mal. Ok, porque siempre hay gente así, men. Sí. Siempre hay gente que pero el Señor los ama. Pero la Biblia no dice que al que madruga Dios lo ayuda. Exactamente. Y tampoco dice que la hoja de un árbol no se mueve si el Señor no quiere. Claro. No viene así. Aunque la idea sí, pues.
Sí, claro, pero no dice. Sí. Bueno. Tampoco dice que Dios da, Dios bendice al dador alegre. Dios ama al dador. Dios ama al dador alegre. Oye, sí es cierto, ¿no? Una vez hablamos de eso en un podcast sobre las ideas incorrectas de lo que muchos como frases o modismos que se usan en los púlpitos que no son bíblicos. Y está bien, ¿no? Que usen metáforas que den la idea, pero no digan la Biblia dice. Ajá, exactamente. Claro. Sí. Ya nos desviamos del tema. Sí, es que ese tema está chilo. Ese tema ya lo tomamos Rubí y yo, pero a veces está padre retomarlo, ¿no? Sí. Siempre hay cosillas ahí que salen. Ok, bueno, leímos eso, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Sabes? Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Sí. ¿no? Pues él mismo dio una parábola. Él dijo que había un hombre que le perdonó la deuda a otro, pero ese otro No perdonó. no perdonó. Y era por mucho menos. Sí. Yo creo que Nuestra situación de nosotros como humanos, no manches. sí. No Qué se te hace difícil, como qué bien vil eso, Qué man. difícil es a veces para el hombre perdonar. Sí. Y hablábamos del perdón, ¿no? En otro podcast estuvimos. Perdono, pero no olvido. Olvido, pero no perdono. Pero es que es la verdad, sí creo que es difícil porque a veces hay que entender, digo, no lo justifico, pero muchas veces hay personas que tienen un contexto y un trasfondo muy fuerte que se vuelve difícil. Pero no hay mejor ejemplo que Jesús, incluso estando crucificado, lo que dijo, ¿no? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Claro. O sea, la otra vez venía manejando y venía reflexionando en esa parte, en esa, y yo digo, ¿por qué Jesús dijo perdónalos? ¿Será que el Padre se estaba airando en ese momento? Como para que Él interviniera y dijera, perdónalos. ¿Sí me entiendes? O sea, es en mi reflexión Claro. personal. No está en la Biblia, lo que estoy así Pero te pone a reflexionando. pensar, pues. Pero yo pensando y dije, ¿por qué Jesús dijo perdónalos? Porque en ese momento sería que probablemente en ese momento el Padre, porque el Padre estaba viendo a su hijo siendo crucificado, sufriendo, pues. Yo estaba pensando eso hoy en el patio. Yo decía, En el patio. sí, estaba en el patio caminando y dije, el Señor quería que su hijo fuera sacrificado. Querría yo que mi hijo fuera sacrificado. O sea, de querer. No sé. Hay cosas. Porque amo a mis creaciones. Imagínate, fuera uno Dios, ¿no? Amo a mis creaciones, pero también amo muchísimo a mi hijo. Claro. Hay cosas que no vamos a entender. Hay cosas que nuestra mente, nuestra humanidad, nuestra forma de conocer el amor, de conocer la justicia, creo yo que no lo vamos a ver a como Dios ve las cosas. Porque Dios ve las cosas más allá. ¿Me entiendes? Entonces, una vez me acuerdo que yo de niño de que te gusta 11, 10 años, chiquito. Dice mi mamá que yo era muy preguntón y muy hablador, y dice mi mamá que enfadaba. Porque el pasto es verde, porque el cielo es Sí, azul. ajá. Entonces, que yo le empecé a hacer preguntas a mi mamá que tenían que ver con Dios, y que le preguntaba y le preguntaba y le preguntaba, y como que llegó un momento donde mi mamá ya no supo qué decirme, y fue así como que Luis me dijo, va a haber cosas que no vamos a entender, que no nuestra capacidad no nos va a dar para entenderlas. Te quedó grabado, ¿no? Sí, se me quedó grabado, y solamente cuando estés allá delante de Dios, delante del Padre, pregúntaselas a él. Como diciendo, a mí ya no me preguntes nada. Y que te abra el entendimiento. Exacto, entonces creo yo que hay misterios y hay cosas que nosotros no vamos a poder dimensionar, que vamos a poder entender. Es como si viniera alguien y me explicara de física cuántica, y yo me voy a quedar así, no entiendo qué me estás diciendo. Necesitas revelación del Espíritu Santo. Exactamente, entonces la pregunta que acabas de hacer, la verdad, sé que el Señor nos ama, pero yo lo veo así como que era el precio que se tenía que pagar, porque no había algo que realmente pudiera cubrir en su totalidad esa deuda que teníamos, porque la paga del pecado, pero la paga del pecado es muerte, dice la palabra,
pero tanto pecado, men. O sea, dimensiona que en la crucifixión, la sangre del cordero fue suficiente para cubrir multitud de pecado de toda la historia. Sí. ¿Me Los entiendes? que nacieron Entonces, antes que él. no y los que había, iban a nacer no después. había nada más que pudiera decir, oye, pues no voy a entregar a Jesús. ¿Por qué? Porque esto cubre, ¿no? Era lo único que podía cubrir. Esa una amplitud infinita, pues, Exactamente. un alcance infinito. Ahora decir que él quería, pues yo me imagino que no, ¿no? Yo en calidad de padre, o sea, es como si yo dijera, no, pues yo diría que no. Y volvamos al 3:16. Tanto amó Dios Al mundo, sí. O sea, el Señor está amando al mundo y al mismo tiempo está amando a su hijo. Yo creo que porque amo a mi hijo, rescato al mundo. Y porque amo al mundo, mando a mi hijo. Hasta ahí puedo entenderme. Y no nos metamos más. Y no nos metamos más porque el corazón del padre a veces Sí. son cosas. Yo sé que estas cosas a veces son así como que, ¿qué onda? Pero igual si tú tienes un comentario, adelante. O sea, ten toda la confianza de hacerlo. Lo hemos dicho capítulo tras capítulo tras capítulo. No somos teólogos, somos dos personas que han leído la palabra y que tienen miles de dudas y que Dejando también preguntas al aire. ajá, y que también reflexionamos de nuestra capacidad y pidiéndole al Señor que nos revele, pero Fernando filósofo. a veces, pero también es como, es hermoso, pues, o sea, hablar esto y esperar que el Señor traiga esa revelación. Y a lo mejor tú pones algo ahí que aclara nuestras ideas y adelante, o sea, con amor y con toda comprensión. Y eso es bonito porque te lleva a meditar la palabra. Pues, Claro, eso es lo padre. al final de cuentas. Ok, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Wow. Que cada vez el nivel así, ¿no? Sí. Un corazón limpio para que puedas ver a Dios. David, un corazón conforme al Padre. ¿Por qué? Un corazón conforme. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué pienso? Porque creo que David entendía su condición. David entendió, sí tuvo que ser confrontado, pero entendió su pecado y él no dejaba de buscar al Señor. Y creo que en ese sentido, pues todos pecamos. La Biblia dice que todos hemos pecado, todos pecamos. Pero ¿cuántos buscamos al Señor de todo nuestro corazón? ¿Cuántos nos arrepentimos? Porque a veces no nos arrepentimos de lo que hacemos. Híjole, yo, fíjate, Debate. el corazón puro, yo creo que va más allá de llegar al final del día y decir, Señor, perdóname por todo lo que hice hoy. Amén. Creo que va más allá de eso el corazón puro. Ajá. Es como si yo llego y te doy una cachetada y te digo, perdón. El otro día llego y te doy otra cachetada y perdóname. Ajá. Otra cachetada de perdóname. O sea, yo creo que debería de llegar a un punto culminante del que decir, perdón. Ah, no, Ya, claro. no lo voy a volver a hacer. No lo vuelves a hacer. Limpia claro. mi corazón Sí. para que de esto ya no te vuelva. Sí, claro. No. Yo no estoy diciendo que Claro. sí, porque obviamente es no sé, hasta burlarse, ¿no? De eso. O sea, Sí. Aunque el Padre es paciente, es misericordioso, nos da gracia, pero tampoco hay que abusar de esa gracia, ¿no? Exacto. Ya ves, por ejemplo, los que predican un evangelio de supergracia, que como estamos en la gracia, podemos pecar. Sí. Y dices, no manches, o sea, eso está mal. Estás abusando de la gracia. Pablo dijo que si podemos pecar, dijo de ninguna manera. No. O sea, nunca ese no es el mensaje. Al contrario. Pero también pienso que el puro corazón, el corazón ya puro, se va a alcanzar ya en el punto culminante, como
como dicen, a la estatura del varón perfecto. Porque ahí sí veremos a Dios. Pero eso no descarta. ¿No qué? No descarta No descarta que. llegar a ese punto. Tú podrías decir hoy, tú puedes decir, Estoy a la estatura del varón perfecto. tengo mi corazón puro. No, men. No. Todo el tiempo te estás ensuciando, men. Ajá. Por eso es un proceso de santificación. Rubí, ¿me arreglas café? Y también es como como el caracolito que está subiendo, Gracias. no sé, quiere salir de un hoyo, ¿no? De un pozo. Me acuerdo de un problema de matemáticas y se me vino a la mente. Caracolito que quiere salir del pozo y por cada metro que avanza se cae uno. Avanza, se cae uno. Ajá. Cuando el corazón se purifica totalmente, pues, con la oración del pecador, con un ya no lo vuelvo a hacer. Cuando el corazón queda puro. Hay un salmo que dice: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién morará en su santo templo? Algo así. El limpios de manos y puro de Y corazón. puro de corazón. Y otra, también ver, cuando Jesús dice verán a Dios, ¿quién verá a Dios y vivirá? Ok, ya. Entonces Gracias. me imagino que es un punto en el que ya no hay más pecado por delante. ¿Sabes cómo? Ujú. O sea, estando con el Padre en su gloria, pues. Porque fuiste de puro corazón, estás con Él, ¿no? Sí, Sí, sí. sí. Está para meditarse, Sí. ¿no? Aún así está para meditarse. Pero y creo que lo que Jesús también transmite es como que poner en nuestro corazón esa aspiración, ¿no? De llegar a estar limpio, y llegar a estar buscando estar bien delante del Señor y decir, ¿sabes qué? Sí, claro, no es que me burle de tus misericordias y de tu gracia y que voy a pedir perdón sin ese sentir, sin esa convicción de que estoy cometiendo errores, sino más bien es como siempre buscando llegar a la estatura del varón perfecto, o sea, tratando de evitar estar cometiendo los mismos errores Intencionalmente. de manera intencional, ¿no? Claro. Entonces siempre buscando esa fortaleza, evitar, huir del pecado, huir de la tentación y tratar de mantenernos puros y limpios. Hay un versículo que dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas. Pero hay uno donde dice los que lavan sus ropas, o sea, los que se mantienen puros, pues. Pero, o sea, ahí está la clave. ¿Por qué tienes que lavar tus ropas? Porque te ensucias. Claro. O sea, es esa metáfora de decir, constantemente estoy procurando mantenerme limpio. O sea, yo entiendo que tengo que estar limpiándome constantemente, mantenerme presentable, mantenerme digno, ¿no? Qué machín eso, ¿no? Mantenerme presentable, me gusta cómo suena eso. Mantenerme digno, Sí. ante los ojos de O sea, no de somos Dios. dignos, pero mantenerte, Señor, di lo mejor hoy, me equivoqué, la verdad, pero le eché ganas, Exactamente. le eché ganas. Pero aún así no es suficiente, solo Jesús nos puede justificar ante el Padre, ¿no? Sí. Ok, voy a leer estos tres, Ok. para que nos los aventemos así de corrido. Dice, ¿dónde me quedé? En el 8, ¿verdad? 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. A la torre. Primero, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y otra vez, en el pueblo judío sentado oyendo, como que paz, como que mansedumbre, como que la justicia no es así como pensaba. Yo digo, ¿qué? Sí. O sea, ellos, yo ya, gracias a Dios, ya estoy leyendo la Biblia desde la comodidad de mi casa aquí en México, pero así, en ese momento, a los 30 y algo años de Cristo, el Mesías. Y Hablando viendo de- una persona, o sea, sin tener el conocimiento completo, a lo mejor viéndolo solamente como un profeta, como Juan el Bautista,
y diciendo, es una persona joven que a lo mejor no sabe lo que está diciendo, de lo que está hablando. Cada mundo, Cada cabeza un pues. mundo, ¿no? Otros entendiendo Sí. y siendo, ahora sí que la palabra siendo revelada. Otros siendo consolados. Y ahí mismo. u otros juzgando, diciendo, ¿quién es que no? Y Jesús llamándolos a la paz, porque solo así serán llamados hijos de Dios. Qué difícil incluso en este día, en el contexto que estamos viviendo hoy, ser llamados a paz. Yo creo que nosotros como mexicanos, donde estamos viviendo, por ejemplo, ahorita estamos pasando una situación muy, ¿cómo se puede decir? Polémica con esto de la educación. Okay. Pero yo ¿sabes? Yo que reflexiono, ¿qué más viene aparte de esto? O sea, un adoctrinamiento que tiene que ver con la educación, pero ¿qué va a pasar cuando se metan con la religión? Ok. ¿Me entiendes? Sí. ¿Y qué tanto nosotros como personas tenemos que entender, ser pacíficos, soportar? O sea, y el Señor nos llama a ser pacificadores, ¿no? Me estoy yendo al extremo completamente, yo sé. Porque pues esto puede aplicarse en el diario vivir, ¿no? Ser una persona de paz, de no conflictos, de no provocar el conflicto. Pero de alguna manera creo que engloba todo, ¿no? Volvemos a la mansedumbre, al autocontrol, ¿no? Claro. Y es todo. El Señor no es confuso el Señor, pero es como que dices, el Señor es un Dios de paz, pero también le llaman Yahvé de los ejércitos. Sí. Y dice, pónganse la armadura porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Sí. Y dices, a la torre, nuestro Dios es un Dios de guerra, de poder, sí. Pero también a la vez es el príncipe de paz. Perdón amigos, tuvimos que cortar porque una situación aquí afuera con los perros. Ok, hablábamos de ser pacificadores. ¿Tú tienes algo que decir de eso, Juan? Paz. Yo creo que todos siempre andamos persiguiendo eso. Cristianos y no cristianos. Paz. Es algo tan valioso, men. Ok. ¿Para qué trabaja la gente al final? Para llegar a su vida y sentarse tranquilo ya retirado y tener paz. Pero no tiene paz, men. Y nadie me lo va a negar, men. Todos quieren paz. Sí. Hasta los que buscan pelea quieren paz. Y qué difícil o qué triste es, porque también creo que todos lo hemos llegado a experimentar, llegar al final de tu día, recostarte y no tener esa paz emocional, donde no puedes descansar. Qué difícil, ¿no? Sí. Y el que ha trabajado duro a lo mejor para ganar este mundo y aún así no tiene paz. Exacto. No duerme tranquilo. Siempre está Sí, persiguiendo la paz, nuevo. esta paz engloba muchas cosas. O sea, no estamos hablando solamente de violencia. Tanto que hay una escritura, ¿no? Que dice, y dirán paz en los tiempos que vendrán, ¿no? Ajá. Dirán que habrá paz, pero eso es mentira. Exacto. Sí. No va a venir nada de paz. Sí. Voy a buscar, verás. ¿De dónde lo sacaste? Sí viene. Sí viene. Pero como comentamos, no somos eruditos. Ajá, hay que buscar. Hay que buscar. Siempre que vayan a la iglesia, y esto lo digo con mucho respeto, también lleven sus notas. Sabes que yo he visto ya mucha gente no hace eso, no apunta. Pero Okay. lo comento simplemente porque siempre creo que es muy importante de que uno anote y después uno vea, pues, Sí. y entender y decir, mira, me enseñaron Biblia. No estamos diciendo que se levante y diga, eso está mal. No. Tranquilos. Todavía no. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Esto ya es en Tesalonicenses. O sea, la gente está buscando y va a seguir buscando tranquilidad. Pues. Claro. Paz, estar siempre tranquilo. Y eso es lo que muchas veces se vende, ¿no? Sí. Sí. Y te lo buscan dar de muchas maneras. En un resort, en un Dale. hotel, un seguro de vida, Bien medicado. medicamento.
hospitales. ¿Por qué existen las cárceles? Para que la gente de afuera tenga paz. Un buen negocio. Negocio de la paz. Sí. Hay que empezar un negocio. Y el negocio de la guerra También. es un negocio para llegar a la paz. Exacto. Pues, Es un negocio redondo. una vez escuché por ahí que decían, ¿qué es la paz? Sino un periodo entre dos guerras. Siempre es de guerra, guerra, de guerra, guerra. Sí, no. Qué distorsionado está el mundo, ¿no? Sí. Qué corrompido está. Todo lo que el Señor ha creado, Uh-huh. el enemigo se ha encargado de corromperlo, distorsionarlo y nos lo ofrece a nosotros, a la humanidad, con moñitos, con colores, Uh-huh. una envoltura bonita, pero cuando lo abres es pura cochinada. Fantasía. Sí, voy a decir puro- otra cosa, cochinada. Entonces, realmente es cierto lo que acabas de decir. La paz perfecta va a llegar cuando hagamos En- las paces con el Señor. En y esta digamos, tierra no creo. No, y vamos a decir, Señor, ya no queremos estar dando cosas contra el Hijo, ya no queremos estar peleando contra ti. Queremos paz. Porque muchas veces estamos persiguiendo una tranquilidad momentánea y no sabemos que en realidad podemos a lo mejor estar llevando la contraria a Dios, pues. Es lo que perseguimos. Volvemos otra vez a lo de la necedad. Ajá. Por nuestra necedad seguimos cosas que no son buenas para nosotros y nunca hay paz, porque no es algo que Dios aprueba ni está en su voluntad. ¿Entiendes? Como los tiempos que vienen. Claro. ¿Cuánta gente está orando porque que no pase esto, que no pase Sí. lo otro? Y bíblicamente dice, va a pasar. es necesario que todas estas cosas acontezcan. Solo cuando el príncipe de paz reine, va a ser el momento de paz definitivo. Ya Jesús venga con sus... Que a mí me gusta, y lo dije una vez que me tocó compartir en la iglesia, que cuando empiezas a escudriñar la palabra de Dios, y la verdad los invito a que lo hagan, pónganse un tema en su cabeza. Digan, ¿sabes qué? Quiero aprender acerca de la familia, quiero aprender acerca del propósito, quiero aprender acerca... Y empiecen a escudriñar la palabra y se van a dar cuenta cómo no solamente un tema, sino Antiguo, Nuevo Testamento, todo, mira, conecta y embona. Y ahorita como estamos hablando de la paz y luego tú dices el príncipe de paz, o sea, hay tanta conexión y es tan perfecta la palabra que solamente, y que está ahí, ahí está, nomás es cuestión que tú realmente digas, hoy quiero aprender algo y que te des cuenta y pedirle al Señor que te revele y que nos abra los ojos de tu Espíritu Santo. Y entonces esto es hermoso. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, dice Exacto, Jesús. Exacto. O sea, Jesús Sí. ya está diciéndoles lo que el mundo les está ofreciendo, no es la verdadera paz. Ok. Luego dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese está Esos tiempos vienen, vendrán. y es un reto, man. Una vez escuché un varón, creo que era una transmisión en un video. Preocúpate no por que no te estén persiguiendo. Ajá. No, preocúpate porque no estás teniendo tribulación. Sí. Yo escuché algo similar que decía, Cuidado con eso, pues. ¿qué tan bien está la iglesia? O sea, ¿qué también podemos Ándale, pensar que ándale. está la iglesia si la iglesia no está sufriendo persecución? Ajá. ¿Qué tan buen papel está realizando la iglesia si la iglesia no tiene como trabas, ¿no? O sea, como que no hay nada que esté impidiendo que cumpla su función. Y como que él daba a entender que una iglesia que está trabajando y que está haciendo bíblicamente lo que va a hacer, va a pasar por esos frenos, ¿no? Sí, y personalmente me dices tribulación, men, yo lo rápido lo asumo con dolor, y con sufrimiento y muerte. Sí, Men, y somos carnita, men, no queremos pensar en eso. claro. Pero sabes, todos los testimonios que me ha tocado escuchar de persecución, sea de persona a persona o en videos,
las personas que están siendo en ese momento golpeadas, azotadas, insultadas, todos coinciden en una cosa, que sienten una felicidad inmensa, un gozo inmenso en el momento del sufrimiento. Ajá. Yo me acuerdo que vi un video de un señor, un hindú, que dice que por predicar a Jesús, dice que una vez lo agarraron a pedradas. Ajá. Y dice que mientras las rocas me están impactando el cráneo y me sangraba, y yo no dejaba de reírme, dice. Yo estaba gozoso de que yo era digno de ser, o sea, me consideraba digno Sí. de ser apedreado. De estar a la altura, Por ¿no? Jesús, güey? sí, men. ¿Te imaginas? Llegar a esa convicción Sí, de decir, va, no voy a huir de esto. claro. Y también a uno mismo se puede ver como que, no manches, digo que amo a Jesús, pero estaría dispuesto yo Sí. a recibir una pedrada en la No cabeza. te veas tan lejos, un insulto. Golpe, un insulto, que me avergüence en el salón de clases. Sí, Y ahí ¿no? es donde dices, no manches. La básica que pensamos, yo creo que muchos cristianos, si entrara alguien con un rifle ahorita a la iglesia y dijera, a ver, todos los cristianos de verdad, párense ahí. Porque ahorita los voy a llevar con... Sí, los No, voy a mandar con su creador. Es que, oye, ¿Sí o yo... no te lo has planteado? ¿no? Sí, un chorro de veces. Y yo creo que pues no soy el único, ¿no? De que muchos hemos pensado, nos hemos imaginado esa Sí. situación. Y Like si lo has. y ¿qué has pensado de eso, men? ¿Cuál sería? O sea, en ese momento me imagino que era cuando estabas morrito. No, man. No, yo sí, yo estaba más morrillo. Pero Bueno, a veces también aquí a esta edad. no, sí, pero lo que voy es, ¿cuál sería tu serías como Pedro? Eso es mi miedo, man. Porque, como dicen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Claro. Y en los momentos en el que estaba así apasionado por Jesús, digo en mi mente, no, Señor, yo sí paso. Pero digo, también pienso, a ver, sí pasaría. Men, se necesita Mucha convicción. mucha convicción, fe, como Esteban, men. Ujú. Yo creo que es un planteamiento bastante, bastante difícil. Es una escena bastante, ni siquiera me atrevo a decir que podría ser lejana. Y te va otra pregunta, men, que para que la pensemos aquí. ¿Hasta qué punto debes de cuidar tu vida en la persecución? Porque, por ejemplo, los apóstoles sabemos que cuando había persecución salían huyendo. Bueno, no los apóstoles, no puedo afirmar que los apóstoles, pero los creyentes huían de la persecución. Ujú. Pero dices, Esteban no salió corriendo. Ajá. Y también dice Jesús en uno de sus pasajes, ahora sí, el que no tiene una espada, cómprese una. O sea, a la torre me deja pensando, pues, Sí, ¿en qué momento te defiendes? ¿En qué momento huyes? ¿En qué momento te quedas? ¿Tú eliges? pues es que yo ¿O el creo que espíritu te guía? yo creo que esa es una pregunta Esta muy pregunta. personal. Pedro confrontó y quiso defender a Jesús Ujú. y fue reprendido y le dijeron no, porque iba a impedir el propósito. ¿Y qué tal si en una situación así Ujú. posapocalíptica donde tú te defiendes, tal vez estás impidiendo un propósito? No Sí, sé, pues. me estoy viajando, pero digo, yo creo que es eso, ¿no? El Espíritu Santo Debe estar bien guiado. llegará por el momento Espíritu. en que el Espíritu Santo para eso está, Ujú. para guiarnos, para darnos dirección. Tienes razón. Y la única manera en que vamos a entender cómo debemos reaccionar, no solamente en esta situación futurista o como lo quieran llamar, sino en cualquier situación de tu vida cotidiana, tenemos a alguien ahí, a una persona, la persona del Espíritu Santo, que está dispuesto a decirnos cómo hacer ¿Qué las hacer? cosas.
Y a veces nosotros mismos tomamos decisiones en base a emociones, Exacto. en base a condiciones de vida, en base a querer sacar ventaja de situaciones por mis propias, sí, pues por querer yo lograr esto, cuando está alguien ahí nada más es cuestión de que tú le preguntes y que vayas a su palabra para que encuentres esa dirección, para tomar decisiones correctas en la vida. Claro. El Espíritu Santo conoce el plan, pues. Sí. Él sabe dónde va a terminar tu vida. Y sabes, decisiones. Él sabe dónde doblar a la izquierda, dónde a la derecha. Desde las más sencillas hasta las más complejas. Claro. ¿No? ¿Vas a acotar algo o le sigo? Yo me acordé de una palabra donde dice que el Espíritu Santo les dijo a los discípulos: Por aquí no. por aquí no. Sí. O sea, te da dirección, pues. Sí, claro, que iban a un lugar a predicar la palabra y dijo, no, aquí a no vayan. predicar, Sí. O sea, tal vez no te toca a ti, tal vez tú no tienes que coincidir con estas personas. Es Dios. Exacto. Dios. Ok, último. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Difamando. Hace poquito miré un versículo, un post en Facebook. Ajá. Que compartieron unos pastores y varios le daban like y comentaban. ¿Cómo se llaman los pastores? El pastor no era nada malo, pero ellos hablaban en el post, ellos hablaban sobre, pues, que muchas veces no valoramos, ¿no? esa función que ellos tienen y todo lo que conlleva ser un pastor, ¿no? Okay. Las situaciones que ellos se enfrentan, las cargas, o muchas veces la gente que a veces pues se ofende, ¿no? De situaciones, y a veces hablan mal de los pastores, y realmente pues había gente que ponía: pastor o pastora, gracias por esto, gracias por sus atenciones, los animamos y todo eso. Pero cuando leí todo el texto me di cuenta que no es fácil esa responsabilidad, no es algo sencillo, porque puedes luchar y trabajar por el bien de tu grey, ¿no? de tu rebaño, de tus ovejas, pero un solo error, puede valerte la desaprobación, sí. ¿No? Y a veces la misma iglesia, no me estoy yendo al mundo, la misma iglesia como que no entiende o se le hace difícil entender que también son personas, claro, son seres humanos que tienen situaciones como lo comentaba la pastora cuando grabó con Rubí. Decía: yo también soy un ser humano, yo también tengo problemas, yo también tengo necesidades, yo también pasé por esto, y a veces la gente idealizamos malamente. Esa es la clave. Idealizamos malamente a los pastores, y los llevamos más allá, que dicen: no, es que ellos no se pueden equivocar. Bueno, yo lo tenía aquí en un pedestal, ¿no? Sí, y a lo que voy es que cuando leí ese post, yo dije: a la torre, dije, es cierto, o sea, cuando tu pastor se vuelve tu ídolo, o sea, sí, también te idolatras a tu pastor falla, ¿y qué pasa? El cristianismo no sirve. Exacto. Los cristianos son unos hipócritas. La gente se sale de las iglesias, la gente habla mal de los pastores, difaman a los pastores, y me proyecté y dije: a la torre, o sea, es una responsabilidad muy grande, y que probablemente no solamente probablemente lo vamos a vivir, o bueno, yo digo lo llegaré a vivir, sino aquí dice, ¿no? Persecución. Que sí lo viviremos. Entonces yo leí eso y ese post, y yo compartí precisamente este versículo donde miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Exacto. Difamación. Sí. Entonces Dios los bendice a ustedes. O sea, en medio de toda esa situación, tengan presentes pastores, personas que servimos en la iglesia, que tenemos que queremos tener ese estandarte de decir: hey, soy cristiano,
creo en el Señor, creo en Jesús, peleo o lucho o tengo mis convicciones firmes en lo que dice la palabra de Dios, y a lo mejor en esa posición o postura que tengo como hijo de Dios va a haber mucha gente que me va a difamar, que me va a confrontar, que me van a perseguir. Entender y tener esa esperanza en decir, ¿sabes qué? Dios me va a bendecir, Dios me bendice. Y qué feo ya cuando, o sea, eres humano, eres hombre y tu reputación se ve manchada, tu familia se ve deshonrada. Sí. Por una mentira, por un rumor, o por un chisme, error, por un error que a lo mejor lo cometiste y alguien fue y lo agrandó. Ajá. O ya le puso de su cosecha. Ajá. O sea, no. Por eso también se nos dice en la Biblia que no seamos dados al chisme, pues. Porque, híjole, chismosos. Exhortando aquí a sí, sí, claro. Y la verdad es que yo lo único que puedo así aportar a esto es, si tú estás trabajando para el reino, y no lo digo yo, lo dice la palabra, yo solamente estoy repitiendo lo que dice aquí, no vaya a salir alguien, ay, ¿y tú qué? Si tú ni sabes, no, yo estoy nomás diciendo lo que dice aquí la palabra, de que tú entiendas de que tu trabajo está siendo visto por el Señor, y no solamente Dios lo ve, sino la misma palabra dice que Dios te bendice. Dios te bendice aun cuando la gente se burla de ti, aun cuando la gente te difama, aun cuando la gente levanta contienda en contra tuya. O sea, que esta palabra, que a veces, digo, como ser humano te dejas llevar por tus emociones y te deprimes y te pones triste, no trata de no permitirlo, sino ve a la misma palabra de Dios que dice, hey, sé que estás pasando por esto. O sea, no ignoro que estás pasando por esto, dice el Señor. Sé que estás pasando por esto, y ¿sabes algo? Te bendigo por esto que estás viviendo, porque a pesar de todo, tú quieres seguirme y tú me quieres representar, entonces yo te estoy bendiciendo. Entonces, exhortar a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero echarle ganas. Y a veces, fíjate, a veces no es un error del pastor, a veces no es un pecado del pastor o del líder, no solo pastores. Ajá. Es un trato de Dios por el que estás pasando. Y el resto de la iglesia o el resto de la comunidad nos convertimos en los amigos de Job, que dicen, te pasó esto por esto, te pasó esto por esto, te pasó por esto. Y el Señor se enojó con ellos, pero ¿qué hizo con Job? Lo bendijo. Como ahí está bendiciendo. Sí. Qué chido, ¿no? Todo se embona. Pues. Todo queda. Sí. Entonces, pues algo más que quieras agregar, Juan. ¿Crees que, volviendo a los pobres de espíritu, porque yo me quedé con esa reflexión del inicio, pobres de espíritu? Ajá. Yo pensaba, hay gente que sinceramente dice, Señor, no tengo nada, mi espíritu está quebrado. No tengo nada para ofrecer. Pero ¿crees que hay gente que puede aparentar no tener nada ante los hombres, pero aquí adentro creerse que todo lo sabe, que todo lo tiene? Sí, cómo no. Eso, creo que se ha profundizado muy poco en lo que yo he visto, la falsa humildad, Una cosa es el orgullo, una cosa es la humildad, pero la falsa humildad es un tema fuerte ese, ¿no? Sí. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Chuy, ¿qué dice Chuy? ¿Qué dice? ¿Qué me haces decir? Dice, estos fariseos, dice, se maquillan. Claro, sepulcros blanqueados. Sí, para que veamos que están ayunando. Claro. Y me acuerdo, yo no sé por qué siempre que pienso en falsa humildad, me acuerdo de Pedro, que no se dejó lavar los pies, Pedro dice, pero ¿cómo tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? O sea, yo me imagino a Pedro ahí, como en un punto de que dice, para que veas que el Señor, que yo lo veo como el Señor más alto, como mi rey. Ajá. Yo le digo, Señor, a mí no me vas a lavar, a todos ellos lávaselos, pero a mí no. ¿Cómo me vas a lavar tú los pies a mí? Ok, no lo había visto de esa manera. Yo lo siento como que Pedro quiere aparentar algo, ¿me entiendes? Ok. Porque en ese mismo ímpetu es cuando le dice, Señor, y yo te voy a seguir. Todos los demás te podrán dejar, pero yo te voy a seguir. Y fue el primero. Y fue el primero,
O sea, es como una falsa humildad, men. Y eso... El querer quedar bien. Sí, el querer quedar bien. O el querer decir, voy a tratar así ¿Sabes, a la men? gente Yo de la creo- iglesia yo para creo- que piensen que soy humilde. Yo creo que hay mucha gente así en las iglesias. No solo en las iglesias, ¿no? Pero nosotros, en nuestro la contexto y comunidad. en nuestro ambiente y así, creo que sí hay mucha gente así. Y es feo, men. O sea, porque por afuera dices, o sea, yo con todos me camareo, pero en mi mente, este vato está bien gacho para la palabra. O este vato se ve que ni ora. En tu mente tú estás con un ego arriba, men. Pero afuera estás humilde. Sí, Y eso de la falsa humildad es como que casi uno no se da cuenta de eso. Porque dice, ok, hay gente humilde, pero como sabes que está fingiendo. eso yo creo que no lo vamos a saber. No tenemos esa... Bueno, sí, ¿no? De alguna manera podríamos pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento. Pero la Biblia dice que Él es quien escudriña los corazones. Yo tengo mi teoría. Tengo mi teoría. Ok. ¿Cómo sé que alguien es falsamente humilde? Rubí te puede contestar eso. Rubí sabe ver eso en la gente. Analizar a la gente. ¿Cómo sabes? ¿Cómo la... Que alguien está siendo falsamente humilde. Pero... Ok. Pero si siempre lo ves siendo humilde. Ok, como creo que el audio no va a salir de lo que acaba de decir ella. Ella dice que va a ser... Ya me perdí. Ok. Bueno, sí, sí es cierto, ¿eh? En ciertas circunstancias. Porque creo que sería muy difícil que alguien constantemente, Esté siendo humilde. falso, siendo falso, Siendo falso. Ok. alguien constantemente pueda mantenerse siempre en esa, reflejando o expresando esa condición. Sí. Creo que en algún momento nos vamos a dar cuenta de que esa persona con ciertas circunstancias y en ciertas situaciones se va a comportar de esa manera. Y es que, ok, sabes que este es orgulloso y es orgulloso, necesita cambiar. Y sabes que este es genuinamente humilde. Pero qué gacho, el que está aparentando humildad, men. Yo me acuerdo que cuando Jesús dice, ojalá fueras frío o caliente, pero Sí, tibio, te o vomitaré. sea, te vomitaré. Y la falsa humildad, para mí, para detectar una falsa humildad, yo creo que es alguien que no se somete, men. Alguien que no tiene sometimiento a una orden, pero no una orden dada por alguien alto, sino por un semejante o por alguien en un rango más bajo. Ajá. Sí. Sí, sí, men. Creo que así te das cuenta de alguien que no es... Pero no podemos estar como que... Claro, viendo. No, porque imagínate si siempre estuviéramos así. Creo que ese tipo de cosas salen a la luz. Sí, sí. Y aparte que el Señor Revela. revela. Sí, sí. Me llamó mucho la atención eso, porque dije, bueno, pobre de espíritu, y el que aparenta, Pues el Señor escudriña eso. Sí. El Señor lo sabe. ¿Cuántas personas? A lo mejor, ¿cuántas personas que miramos en la iglesia realmente no van a estar en el cielo? Porque muchos aparentaron, muchos fingieron, muchos no se- creyeron no que se- sí estaban engañados. y no se comprometieron. ¿Y cuántos vamos a pensar como que "Ay, este no, ni al caso"? Y ese son los como el que estaba a un lado de Jesús en la cruz, Sí, ¿no? ¿no? En el último instante de su vida dijo, Señor, acuérdate de mí. O sea, yo te reconozco como el Mesías, Sí. por favor, acuérdate de mí. A ver, y alégale al soberano. Y que él dijo, de cierto, cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué? O sea, exacto, o sea, exacto. Y eso, men, eso es soberanía pura y arrepentimiento. Sí. Pero sí.
bueno. Tenía un profe que siempre nos decía, ¿dudas? Nos preguntaba al final, ¿dudas? Para hacerlas más grandes. Es lo que hacemos aquí, ¿me? Sí, la neta, sí, la gente toda acá como que estos vatos que... De suscribir. No, suscríbanse. Pues nada, vamos a terminar esto. Amigos, gracias por ver el capítulo. Gracias si te quedaste hasta este punto. La verdad, gracias. Honestamente, solamente son reflexiones estas que hacemos y tratamos de apegarnos lo más que podemos a lo que dice la palabra de Dios. También lo debatimos, lo platicamos, lo externamos y también externamos nuestras dudas, ¿no? Porque eso solamente nos motiva y nos impulsa a leer más, a buscar más, a aclarar cosas. Gracias por vernos. Pues Juanse nos seguirá acompañando en otros temas controversiales. Polémica. Sí, pero suscríbete, dale like. Los episodios también están saliendo en Spotify. Va a estar aquí el link. Voy a poner el link abajito del video para que te puedas, si no puedes o si quieres compartirlo o lo que sea, y alguien no lo puede ver, pero que lo puede escuchar ahí en Spotify. Pero suscríbanse, compartan. Hay videos que tienen muchas visualizaciones, pero no todos se suscriben. Entonces, nada te cuesta darle ahí suscribir. Es gratis. Sí, es gratis. Suscríbete no cuesta nada. a su canal y al mío también. Y nos ayudas un chorro. Voy a compartir tus redes. Que por cierto traes un proyecto. Sí. ¿No traes un proyecto de música? Sí. Entonces, no sé si lo quieres compartir o en su Sí, momento. no, de una vez. Pues adelante. No, yo también tengo un canal de YouTube y ahí comparto mi música, comparto ideas. No he hecho mucha música en YouTube, ¿verdad? Lo poquito que está también está ahí en las plataformas digitales. Pero sería bueno que se suscribieran ahí, me ayudarían compartiendo, escuchando, dándome su opinión. Y pronto, si Dios permite, podamos estar subiendo ahí más canciones. Ok, sí, están padres. Amigos, gracias por vernos. Que pasen un muy bonito día o una muy bonita noche. Nosotros ya es noche, Rubí ya se está quedando dormida. Pero gracias por mantenerse aquí. Que Dios los bendiga. Hasta luego.